Mis queridos amigos, yo sé y entiendo que hay muchas personas que no les gusta que les mencionen profecías, y menos profecías difíciles y duras y apocalípticas. Al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Al profeta Jeremías le decían: no nos profetices desgracias, profetízanos cosas buenas. Dios es amor, Dios es misericordia y no castiga a nadie. Bueno, eso le decían a Jeremías, y Jeremías se le cumplió la profecía. El pueblo de Israel fue al destierro, y 70 años, exactamente los 70 años que Jeremías profetizó. Jeremías tuvo que irse a un foso, que lo excomulgaron, lo metieron a un foso con el agua hasta aquí, le tocó al gobernador sacarlo de ahí, todos esos episodios que ustedes conocen. Yo llevo muchos años enseñando la Biblia, cerca de 40 años. En la televisión yo creo que tengo 1800, 1500 programas, conferencias sobre la Biblia. En las conferencias en otras partes tengo muchas, por el mundo entero, en la radio, en muchos libros, y podría gloriarme como Pablo, más de 5000 o 7000 conferencias, no sé cuántas veces, cuántos días, cuántos seminarios, cuántos talleres. Yo fui el representante de la Iglesia Católica en un evento mundial de religiones monoteístas, donde estaban los judíos, los musulmanes, y me tocó a mí. No me tocó darle abrazos a los musulmanes como Francisco allá, no, debatimos y discutimos, ni me tocó decir que la alianza judía estaba vigente, como dijo Francisco. Eso es una herejía de las muchas que ha dicho, ¿no? Estamos saturados de herejías. No puede coger 120 frases de Francisco, comprobar el día, la fecha, la hora, el lugar donde lo dijo y ver qué es lo que la Iglesia dice. Eso está en el Denzinger Bergoglio. No leer, no comparar, no confrontar, pues es una actitud fanática, o es una actitud irracional, o es una actitud estúpida, perdónenme. En estos días oí una profecía sobre Colombia de una persona creíble. Yo le creo a 2 o 3 personas en medio de ese caudal de profetas que hay por todas partes, que la mayoría son de su propia cosecha, de su propia imaginación. Pero esta persona me dijo que Colombia había llegado a los umbrales de la apostasía y de la maldad, que la gente iba a los grupos solamente para buscar la sanación, para buscar que le quitaran el problema, pero no para buscar a Dios, ni para adorar a Dios, ni para bendecir a Dios, ni para glorificar a Dios, ni por amor a Dios. Iba por su propio problema. Y que Colombia ya estaba en los umbrales de la purificación. Me acuerdo mucho que el discípulo decía que Colombia iba a ser destruido el 85%, porque vivimos en medio del caudal colosal de mentiras, de engaños, de trampas, mentiras por todas partes, y mienten los que uno no se podría imaginar que mentían, que mientan los políticos, y que el proceso de paz se haya montado sobre grandes mentiras. Todo eso es verdad, pero que uno en un comunicado oficial de unos obispos haya un par de mentiras, uno dice: pues ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas veces los hemos invitado a que se sienten aquí a debatir punto por punto las cosas? Pero más me sorprendió, es decir, la profecía sobre Colombia no me sorprende, porque es la tercera vez que la oigo de tercera persona, otra persona muy del movimiento de la Tercera Orden Franciscana me dijo: yo sentí que la Virgen me había dicho: mi hijo va a destruir a este país, ¿no? Y no permitirá que el comunismo se vaya a subir, que es todo el proyecto, es todo el plan que tienen dentro de ese macabro proceso que llaman procesos de paz. Bueno, vemos todos los días los asesinatos nuevos de la policía, las caletas que aparecen en Brasil, los grupos que aparecen en el gobernador de Amazonas de Venezuela denuncia, todo eso que vemos, y vamos juntando el hilo y vamos sintiendo qué es lo que está pasando realmente, no toda la mentira que se monta. Pero en el comunicado a mí sí me asombró que hemos llamado, que hemos invitado, mentiras, mentiras.
¿no? Yo los he invitado y podemos revisar los programas que se sienten aquí y aquí y nos confrontamos contra la Biblia. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología, dice Chesterton. Yo no sé, y me sorprendió más esta semana, en Radio María un personaje que es apologista, apologético, que es odontólogo y que habla de cosas de la... que vengan los ataques contra Teleamiga o contra Galá o contra mí, sin citas bíblicas, sin fundamentos, ¿no? Defendiendo porque sí, ¿sí? Sin oír, sin analizar, sin investigar, porque sí, porque tiene autoridad y como tiene autoridad tiene la verdad. No, el que tiene autoridad no tiene la verdad. Yo escribí un libro una vez sobre el poder político, eso no es verdad. Primero la verdad es que la autoridad, ¿no? Y la autoridad viene de Dios, pero está retorcida. Mire la de Venezuela y mire la de todas partes. El padre Pedro Núñez de WTN, que es un apologético, que da clases de Biblia, compartimos esto. Yo tal vez más viejo he dado el doble o el triple de apologética y de Biblia de las que he dado, mucho más, durante muchos años. Si he incurrido en algún error me lo dice, ¿no? Pero ¿cómo se hace un discurso diciendo prensa amarilla, no sé qué, y empiezan es con adjetivos o con insultos o con caricaturas como el padre Fortea o ridiculizando al otro? Es una forma de una dialéctica muy barata y muy pobre para acusar y descalificar al otro sin argumentos, sin razones y sin razones bíblicas, ¿no? Entonces, en estos días, pues me extrañó mucho el padre Pedro Núñez, nunca lo había visto una actitud así, pues, es decir, Fortea también, y uno dice, pero ¿dónde están las razones? ¿Por qué no nos sentamos y cogemos cada afirmación del Papa Francisco y ustedes nos van a refutar? Refutan a Denzinger Bergoglio, que son 4 sacerdotes muy buenos, la Vara de Almendro, que viene de Barcelona, España, refutan a Reman, la revista norteamericana, porque son muchos en el mundo, el filósofo alemán, que cuestionó a Francisco también. Es que no soy yo, es que yo no había visto en los últimos 40 años a ningún papa que de todas partes del mundo le dijeran, mano se equivocó, de Alemania, de Argentina, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Y que cogiera un cardenal brillante, lo sacara de una posición muy importante a golpes, como es la misericordia de la golpes, y lo manda a una remota isla del Pacífico, por allá, primero a los caballeros de Malta, después a una remota isla del Pacífico, destituye a los franciscanos de María. ¿Por qué no analizan esas situaciones? Yo no entiendo, no es solamente las cosas que dice, sino las cosas que hace. Por estos días creo que iban a hacer un programa de los herejías y los errores que cometió en Argentina cuando era cardenal y cuando era obispo. Ya había empezado desde allá. Bueno, entonces, en el Evangelium Gaudium, ¿no?, opina que la alianza de Dios con el pueblo judío jamás fue revocada, contradiciendo las Escrituras, el Concilio IV de Letrán y a todos los papas, comenzando por Eugenio III. Error. Se olvida que aquellos que dieron muerte al Mesías y que es preciso rezar por su conversión, no felicitarlos por estar endurecidos en su pecado. Dice que no existe el infierno, que las almas de los pecadores no se condenan, sino que se disuelven, y por la misericordia de Dios todos iremos al cielo. Los malos se esfuman. Apocatastasis, una herejía gorda. Por favor, conteste, señor Rubiano, el padre Pedro de WTN, ¿no? También por allí en un seminario, el padre Pablito, por allá de Agustín, también, no vean a televisión, pero dejen los adjetivos, dejen los calificativos, dejen de ridiculizar, dejen de hacer oposición sin argumentos bíblicos.
ni teológicos, ni magisteriales. No tienen ninguno, ¿no? ¿Por qué no se sientan aquí? Además mienten, que es peor todavía. Entonces se van a cumplir las profecías de María de la Misericordia. Dice, van a terminar obedeciendo al lobo con piel de oveja. Ayer me leí una profecía muy impresionante. Yo no sé si es verdad o es mentira. Todavía yo no he examinado ni he hecho el discernimiento de esta, de una vidente italiana. Lo llama el vicario de Satanás, o lo llama el vicario del anticristo. Y dice que los sacerdotes que lo sigan van a terminar involucrados en esa maldición que él tiene, ¿no? Y terminarán metidos en la falsa iglesia. Que procuren salir rápido de ahí, le dice a los sacerdotes, una señora italiana. Esta señora, el nuevo falso papa, ya está maquinando, incluso antes de que él ascienda el trono de la sede de Pedra, denunciar las enseñanzas de mi hijo. Después él me denunciará a mí, mi bendita madre, y ridiculizará mi papel como corredentora. Lo hizo en Fátima, pero esto está escrito el 10 de abril del 2012, y él, Francisco, lo hizo en Fátima. Es impresionante cómo se cumplió esta profecía. No me acuerdo cómo fue que le dijo la virgencita esa o la señora esa, que le piden favores baratos. Es unas expresiones ridiculizando a la Virgen María. Eso no lo oyeron. No sé si el padre Núñez lo oyó, o el señor Bermúdez, o los amigos que nos acusaron en Radio María, o el padre Pablito por allí, Agustín, que tiene muchas profecías relativas a esto, y se las voy a leer también, porque Agustín yo no creo que esté en esa posición, pero creo que está amordazado, no lo dejan hablar. Bueno, sus electores son lobos vestidos con piel de oveja, son miembros del secreto y malvado grupo masónico dirigido por Satán. Así es como Satán quiere destruir mi iglesia. La mafia de San Galo, ya se los explicaron 2 o 3 veces. El libro del cardenal Danels de su autobiografía es una confesión, ahí la tiene, ¿no? El documento de Juan Pablo II excomulgándolos existe, léanlo, por favor, verifíquenlo. O sea, llegaron al cónclave excomulgados, inclusive Francisco. Y si no hubiera estado excomulgado, fue excomulgado después por las herejías. San Felipe Neri decía que que un papa no podía decir herejías porque en ese momento de facto quedaba excomulgado. De hecho, ni un obispo, ni un sacerdote. Ana Catalina Emmerich decía, veo miles de sacerdotes excomulgados que no lo saben. Bueno, querido Jesús, dame la fortaleza para enfocarme en tus enseñanzas y proclamar tu santa palabra todo el tiempo. Nunca me permita ser tentado a idolatrar al falso profeta. Bueno, Nelly Madrigal, cuyo libro vamos a publicar, sus profecías, lo llamaba el impostor farsante, el suplantador, antes de la elección, lo llamaba así. Y a Benedicto, recién nombrado papa, decía, lo van a acosar, lo van a arrinconar y obligarlo a renunciar. Nelly Madrigal, esta persona que estuvo alma víctima en Envigado, Antioquia, y voy a publicar el libro. Ustedes tendrán que honrarme en secreto porque la misa cambiará más allá del reconocimiento bajo el gobierno del falso profeta. Ya están en negociaciones, ¿no?, con los luteranos. Don Martín Lutero fue declarado un testigo del Evangelio, una de las atrocidades que ha dicho. Bueno, el perverso plan de destruir mi iglesia ha estado en marcha por 100 años. Eso se llama el Master Plan, que encontraron en el consultorio de un médico, un odontólogo, señor Domínguez. Encontraron un plan, que hay que quitarle el hábito a las monjas, que tienen que recibir la comunión en la mano, que tienen que ir cambiando el lenguaje. Cuando introdujeron en los seminarios más de 1.500 seminaristas comunistas, teología de la liberación, de donde viene Francisco, comunistas, ¿no? Master Plan. Esto
Esto es una profecía del 16 de abril del 2012, el libro de la verdad. Un perverso plan para destruir mi iglesia. Muchos papas han sido prisioneros en la Santa Sede rodeados por grupos masónicos. Por esto serás hecha a un lado en el desierto después del Papa Benedicto XVI. Tú serás dirigida por mí desde el cielo. Él unirá a la Iglesia Católica con otras iglesias, incluyendo a iglesias paganas. Ya le dijo a los hinduistas que ellos eran una muy buena religión, pues ya, ni siquiera una religión. También lo van a ver ustedes que en Argentina lo dijo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo el libro de la verdad, le estoy contando lo que dicen los videntes. Yo no he dicho nada, no me van a calumniar. El tiempo es corto, debe rezar mucho para que él pueda permanecer el Benedicto el mayor tiempo posible, porque cuando él se vaya, el impostor, el falso profeta, tomará su lugar. Sábado 26 de mayo del 2012, 16 horas, mensaje del libro de la verdad. El falso profeta tomará su lugar. El anticristo y el falso profeta, quien se sentará como un rey en la sede del Pedro. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, la Salet, que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías, y Jesús lo dijo en el Evangelio, Padre Núñez, Mateo 24, a usted que le gusta tanto, cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes. Ahora le dicen a la gente que no hay que huir, que no hay que esconderse, huyan a los montes. Es un mandato del Evangelio, es un mandato de Jesús. O sea, si a usted, mi querido señor o señora, le dicen que no haga eso, están equivocados, es un mandato del Señor. Primero los mandatos del Señor. Falso profeta no solo asumirá la Iglesia Católica, dictará sobre todas las iglesias cristianas y las fundirá en una sola. En primer lugar, al tomar la Sagrada Escritura como un medio para proclamar una mentira, promoviendo la llamada tolerancia. Tolerancia. ¿Y quién soy yo para juzgarlos? ¿Ah? Eso está escrito en qué fecha, domingo 24 del 2012. Y la italiana decía, los sacerdotes que se cuiden porque van a terminar sirviéndole al otro lado. Al otro lado. Miles de mis siervos consagrados fallarán en reconocer mi palabra enviada a través de este profeta para el final de los tiempos. Bueno, él será la cabeza de la nueva religión mundial y él y el falso profeta, quien encabezará el cascarón de la Iglesia Católica en la tierra, trabajarán cercanamente para engañar a todos los hijos de Dios. Engañar a todos los hijos de Dios. La abolición del pecado será implementada a través de la introducción de leyes que respaldarán la tolerancia. La abolición de leyes, los dogmas abajo, se puede comulgar, vivir en adulterio, no hay problema, después los matrimonios homosexuales, todo eso, la tolerancia. Esto fue escrito, ¿en qué fecha? Pero mucho antes fue escrito, me impresiona. 20 de julio del 2012. Bueno. Ellos declararán que el falso profeta será el verdadero papa, el nuevo papa después de Benedicto XVI, 12 de agosto del 2012. Estaba yo revisando esas profecías y me impresionó mucho, realmente me impresionó mucho. Después me llegaron las profecías de la italiana, y son peores, ¿no? Porque le casca muy duro a los sacerdotes. Y mi amigo, el que profetizó que se acerca, que Colombia esté en los umbrales de la purificación y que va a ser castigada muy duramente por esa religiosidad externa, que claro, vamos a Santa Marta, vamos a Monserrate a pedir favor, o al Señor de los Milagros, el 14, vamos todos corramos, y después no van a la misa los domingos o el sábado, no, nada.
no viven la palabra de Dios, ¿no? Claro, hay cosas muy simpáticas que uno ve en el Francisco, que lo más importante es darle de comer a los pobres, darle de comer a los niños, ya en la barriga, pero los demás pecados ya no son pecados. Ese es el pecado fundamental, la injusticia social. Claro, eso es pecado, yo también estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que también son pecado. Pablo VI decía, el pecado de esta época es negar el pecado. Y eso es típico de este hombre. Entonces a mí me impresionó realmente, porque yo había visto al padre Pedro Núñez con mucho cariño, como un gran colega, citando las citas bíblicas para avalar las cosas o para refutar las cosas. Toda teología que se salga de la Sagrada Escritura es mala teología, decía Chesterton. Ni Fortea, ni el padre Núñez, ni los amigos de Radio María o el padre Pablito, nada. ¿Dónde están las citas bíblicas? El magisterio de la Iglesia, los concilios, ¿dónde están avalando las cosas que este hombre ha dicho? Miremos algunas de las cosas que él dijo también. Apoya la comunión a los protestantes en la Iglesia Católica, y ellos no creen en la transustanciación, o sea, es cometer un sacrilegio además. No, promueve un gobierno colegiado de la Iglesia, incluso en lo doctrinal. Niega los milagros de Cristo como la multiplicación de los panes y los peces. Teología Bullmann, ¿no? Obnubilados por las teologías protestantes evangélicas alemanas, copiaron eso y entonces ya no hay milagros. ¿Cómo? Decía Bullmann, cuando hay luz eléctrica y medicina y cirugía y sanaciones, puede haber milagros y curaciones y... No, y resurrección de muertos mucho menos. Esos son mitos, esos son géneros literarios. Todo ese pavimento, pavimentaron con basura la teología y la Iglesia, y entonces ambientaron toda esta cosa que estamos moviendo en este momento. Que no se puede evangelizar, no podemos evangelizar, hacer catequesis, no podemos tratar de convertir a un ateo, ni tratar de convertir a un protestante. 4 veces dijo eso, 4 veces, eso es malo. A mí una señora muy querida de Cali tratando de convencerme, no hable con los obispos porque es que lo sacan de contexto. No lo han sacado de contexto sino 150 veces. Por Dios, examinen, lean, investiguen, confronten, pero háganlo seriamente. No empiecen a hacer ridiculizaciones, adjetivos, insultos, mentiras. Así no se arguye, así no se argumenta, es con la razón. Utilicen, como dicen los campesinos santanderianos, las entendederas, no visceralmente, y no declaren excomulgado al doctor Galad. Tiene que haber repetido muchas veces una herejía y tiene que hacer la congregación de la fe, tiene que exhortarlo primero, eso tiene unos requisitos. Pero todo el mundo habla, la excomunión, la radio, la prensa. Bueno, eso es Colombia. No invita a la conversión a los sodomitas o a los transexuales, sino que lava los pies de una transexual en la misa del Jueves Santo y permite que ésta comulgue, dando un apoyo explícito a la conducta desviada de estas pobres personas. Apoya la comunión sacramental a los que viven en adulterio, como si fueran marido y mujer. Eso le dijo a la Conferencia Argentina, que eso estaba bien, a Filipinas también. Lean, miren, oigan. Y no es que, como dice el padre Pedro Núñez, no, es que él es un pobrecito, es un campesino ignorante y dice cositas. No, tiene doctorados en teología y es jesuita, estudió 14 años, 15, ¿no? Pero estudió muy mal. Y cuando dice que el comunismo y el cristianismo son iguales, el comunismo es intrínsecamente perverso, están excomulgados 4 veces padre Pedro Núñez, porque no son iguales, comunismo y cristianismo y catolicismo. Por Dios, pero ¿qué es lo que están diciendo? ¿En dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Son allá los ambientalistas marxistas,
se alía con los ambientalistas marxistas para promover un gobierno mundial socialista. Ese es el propósito. No se arrodilla ante la Eucaristía. Bueno, si los teólogos quieren ver, vean denzingerbergoglio.com, denzingerbergoglio.com, que se ha dedicado a reunir más de 150 herejías. Yo no puedo luchar contra mi conciencia, ¿no? Sí, yo no puedo hacer como los políticos que se voltean y se voltean y se voltean, ¿no? Hay uno muy famoso, pues, a mí me dicen, ¿y usted cómo durmió? Dijo, yo dormí como Roy porque me fui volteando para todas partes. No, en teología no se puede hacer eso, ¿no? Y con la verdad no se puede jugar, porque usted expone su alma a la condenación eterna. Con razón, Ana Catalina Emmerich decía, veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben, porque están pisando las herejías y de acuerdo con las herejías, ¿no? Y apoyándolas porque sí, porque es que es el Papa, porque tiene autoridad, porque no, es que no lo es. Desde la primera herejía en adelante, suponiendo que hubiera sido elegido legítimamente, suponiendo, yo no lo creo, pero entonces ya ha dejado de ser el Papa hace mucho tiempo, si hubiera sido alguna vez, pero creo que está excomulgado desde la Argentina. Tienen que revisar todo lo que dijo en la Argentina también, es bien interesante. Creo que Teleamiga le van a hacer un programa sobre eso. Entonces, ¿quién es el hereje? Un hereje no puede excomulgar a otra persona porque es un hereje, ya está excomulgado. Es bien difícil eso. Entonces apoya la comunión sacramental a los que vienen en adulterio, no existe el infierno, le da comunión a los protestantes, promueve el gobierno colegiado, niega los milagros, enseña que todas las religiones son iguales, invita a que no se haga proselitismo, 4 veces. O sea, yo estoy equivocándome aquí, estoy evangelizando a la gente, el padre Pedro Núñez que lo hace muy bien, pero ahora le dio porque hay que defender lo indefendible, no se puede defender, no tiene por dónde defenderlo, ¿no? Por ninguna parte. ¿Se acerca esa dolorosa crisis? No, estamos en la espantosa crisis de la Iglesia, al borde del cisma. Yo creo que el cisma está a puertas. La dubia no la contestó, el interrogante que le hicieron esos 4 cardenales que después ya se le unieron más de 65 obispos y cardenales a esa dubia, a esos 1000 sacerdotes que vinieron de Europa y de Estados Unidos, de esa asociación de sacerdotes que también le hicieron preguntas, no les contestó. Es que no es Rafael Arango y Galat, es en el mundo entero. Al filósofo alemán no le contestó, al mariólogo norteamericano famoso que tiene esos bestsellers de mariología y que le preguntó, ¿es usted el falso profeta en una carta? Tampoco le contestó. A los argentinos los apagaron, los cerraron, casi los liquidan, tampoco les ha contestado. Bueno, entonces eso yo no lo había visto con Benedicto, ni con Pablo VI, ni lo había visto con Juan Pablo II, no, ninguno de esas metidas de pata, no, por ninguna parte. De manera, y ahora lo postulan es para la santidad, afiches, medallas, llaveros. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa en los que tienen cabeza y razón, o pasaron por la teología, o no estudiaron teología, o tenemos ahora un síndrome de una amnesia patológica, psicológica, colectiva entre los teólogos? Yo no sé qué es lo que está pasando, es una cosa muy extraña. Mire, la beata Ana Catalina San Francisco de Asís dijo, habrá un papa elegido no canónicamente que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden, aun aquellos de las distintas órdenes religiosas, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán que mi iglesia se divida. San Francisco de Asís, no es Rafael. Entonces habrá tales disensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran,
aún los elegidos se perderían. Dios no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. Destructor, pues un destroyer. Bueno, la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, escribió en 1820: vi una fuerte oposición entre dos papas y cuán funestas serían las consecuencias de la falsa iglesia. Padre Gobi dice, falso Cristo, falsa iglesia. Falso Cristo, falsa iglesia, es el Padre Gobi. Y vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta, la masonería, que dice el cardenal Chapí, llegaría al vértice de la iglesia, es el cardenal Chapí. Lean, investiguen, estudien. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo algunas cosas que dicen los santos y los místicos y todo, ¿no? La iglesia será socavada por el plan de una secta. Ana Catalina Emmerich, la beata monja agustina, que ve también a un papa encerrado en un salón, solo, llorando, aislado, que tiene otro viejito que lo acompaña, que tiene revelaciones y le cuenta lo que está pasando. Bueno, Ana Catalina Emmerich, cuando esté cerca del reino del anticristo aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Beata Ana Catalina Emmerich. Bueno. Posteriormente al cisma, el Papa legítimo será obligado a huir de Roma. El Papa San Pío X confió a su secretario y a otros eclesiásticos cercanos una revelación especial. San Pío X, he tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de un breve tiempo morirá de una muerte cruel. Curiosamente, Nostradamus, que es muy debatible, muy discutible, pero también dice que hay un papa que huye y llega a un sitio entre dos ríos. Algunos hablan por allá de León o de Francia, alguna cosa. Esto es San Pío X. Este acontecimiento lo dice en Fátima también. El cardenal Luigi Chapí, el teólogo personal del Papa Juan Pablo II. El tercer secreto se refiere a la pérdida de la fe en la iglesia, es decir, la apostasía saldrá de la cúspide de la iglesia, de arriba. El cardenal Chapí. Las palabras del padre Paul Kramer, el antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin tener miedo de nada. San Nicolás de Flue, fundador de Suiza, padre de 8 hijos o 10 hijos, un santo laico contemplativo que duró 23 años sin comer y sin beber y sin dormir, como la mística Marta Robán. En siglo XV escribió, el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa, a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de una manera atroz durante el destierro. Los sufrimientos de la iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. Creo que vamos a empezar muy cerca por Colombia. Yo le creo a este amigo ST, que me dijo, está Colombia en los umbrales de la purificación, que aumenten la oración, la reparación, el Santísimo, el Rosario, que por favor, que Colombia está a portas, al borde de esa crisis. Si se cumple la profecía del discípulo de la destrucción del 85%, que Colombia es un país apóstata, mentiroso, ¿no? Y ahora le vamos a sumar lo de la fe, peor, lo que estamos viviendo. Entonces, el venerable Bartolomé Holthauser, fundador de la Sociedad de Clérigos Segulares, siglo XVIII. Dios permitirá un gran mal contra la iglesia. Vendrán súbita, inesperadamente irrumpiendo, mientras obispos y sacerdotes estarán durmiendo. Entrarán en Italia, devastarán Roma, quemarán iglesias, destruirán todo. Estos son los rusos, de los que habla San Juan Bosco, que 2 columnas de fuego salen de Moscú.
Putin se prepara a invadir Europa. Está listo. No es más tarde ni es dentro de 20 años, como decía por allá una vez un curita, o entre los nietos, no, ya. Después les voy a traer unas profecías de Agustín. Pobrecito Agustín, él empezó conmigo. Agustín, acuérdense que en la adversidad se conocen los verdaderos amigos. Nosotros los lanzamos aquí. Y en la consagración de Agustín están las profecías apocalípticas. Ahora lo tienen calladito. Bueno, las palabras de la Virgen en la Salet a Melania. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Profecía, reina de las profecías, según Juan Pablo II. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La madre Elena Hielo, famosa estigmatizada, que fuera consultada por Pío XII. Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Lo mismo dijo San Juan Bosco. Elena Leonardi, asistida espiritual del Padre Pío. El Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas, traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revuelta, será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Enzo Alocci, el Papa desaparecerá temporalmente, esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Ana María Taille, la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre tendrá que salir de Roma. María Steiner, la Santa Iglesia será perseguida. Roma estará sin pastor. Revelación de Garabandal, el Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que ir. Padre Gobi, fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no ha sido revelado, pero ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que están viviendo. Juan de Vitiguero, siglo XIII. Cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. Juan de Rocapartida. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos. Bueno, es que es por todas partes, ¿no? Uno mira las profecías y podría traerle 100 profecías más. Y uno ve, yo veo los noticieros y veo todos los días las cosas que están sucediendo y digo que el Señor va a aparecer un día de estos y nos va a volver a gritar: hipócritas, hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Hipócritas, ¿no? Y cuando uno ve gente buena metida en esto, como el padre Fortea, como el padre Pedro allá de WTN, defendiendo lo indefendible, sin citas bíblicas, sin argumentos, contra herejías que van contra concilios, contra la Biblia. En estos días creo que van a recibir un programa muy especial de las herejías de Bergoglio en Argentina, antes de ser papa. O sea, yo creo que tenía razón. Lean la biografía de Danels, si no nos creen a nosotros, ahí está escrita, es un libro, ¿no?, donde él confiesa las conspiraciones, lo llama la mafia de San Galo, él mismo lo llama así. ¿O es que creen que todo eso es mentira, o que todo eso se puede tapar con unas frases de ridiculizar a la persona que lo dijo, o que les informó de buena fe, objetivamente, realmente les informó, pero no lo quieren escuchar, no quieren oír, ciegos que guían a ciegos y los dos van a caer en la misma olla? ¿No es cierto, padre, que usted sabe la cita? Caen en la misma olla. Y San Pablo dice que le ponen escamas en los ojos para que no vean. Yo no sé si leí en unas fichas apocalípticas muy impresionantes que volví a publicar 46 páginas, 40 páginas sobre el Apocalipsis, ¿no?, en donde, hablando de los trompetas y los sellos y todo, dice que quedará el 3% de los sacerdotes fieles.
Dios santo, Dios, ¿y esto qué es? Los 144.000, ¿no?, vírgenes que no han cometido fallas, dice la interpretación de, alguna interpretación que leí alguna vez, eran sacerdotes fieles que quedaban, que no se iban hacia la apostasía, que no se volvían áulicos del falso profeta, ¿no? A mí me parece tan terrible. Y uno ve buenos sacerdotes que tradicionalmente han sido ortodoxos y han sido buenos teólogos, como el padre Pedro Núñez, o como el amigo de Radio María u otros, han sido serios, pero ahora se han afincado en que tienen que defender lo que no se puede defender, porque es el Papa, y no es el Papa, nunca fue Papa, pero supongamos que lo hubiera sido. Con la primera herejía ya dejó de ser Papa, cuando dijo que no existían los milagros, que no había verdades absolutas, ¿no?, que no se podía evangelizar, no, 4 veces que lo dijo, hacer las cosas, que los musulmanes y que los hindúes eran lo mismo, que todas las religiones eran iguales. Eso va contra los concilios, ¿no?, Trento, Florencia, todos. Y uno dice, pero es que no han leído, o no pasaron por la facultad de teología, o pasaron por esas facultades de teología donde ya habían pavimentado con basura todo, con Bullman, con Skilevich, ¿no?, con von Balthasar, con Hering, con todos. Y uno dice con Rahner, esa apocatastasis de que no hay infierno porque todos nos vamos para arriba y los malos se difuminan, se esfuman. Si quiere les doy las fechas en que lo dijo. Y lo dijo, ¿no? Y lo dijo públicamente. Es una cosa atroz. Uno dice, pero ¿cómo la gente cree en eso? ¿Cómo es posible? Pues claro, porque los católicos no están formados ni están informados. Por eso mi amigo de CT decía que Colombia iba a ser purificada porque eran católicos de misa y olla, aquí iban a que les hagan el milagrito, que los sanen y que arreglen la situación, que les den platica, que les den trabajo, pero no aman a Dios, no aman a Dios. Entonces ya estamos en la gran apostasía, unos por ateos, otros porque no creen, otros porque están en iglesias que no son buenas, otras porque están en la nueva era, ¿no? Y metido dentro de esta gran mentira, esta gran farsa, a veces prohijada y auspiciada por los medios de comunicación, que mienten sin cesar muchas veces, algunos, ¿sí?, que son también áulicos de esos procesos y de esas sectas. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. Realmente el que no vea los signos de los tiempos es un hipócrita. Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Juan Pablo II habló de los signos de los tiempos cuando salió de Fulda, Alemania, y cuando estuvo en el Congreso Eucarístico de Filadelfia. No sé si la comunidad secular y la iglesia se hayan dado cuenta que hemos entrado en los tiempos de la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Juan Pablo II, frases de Juan Pablo II. No sé si la comunidad secular y la iglesia se hayan dado cuenta que hemos entrado en los tiempos de la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Juan Pablo II, Filadelfia. Entonces dicen, no, es que Rafael Arango, terrorista, catastrofista, apocalíptico. Vean los adjetivos descalificativos, ¿no? Descalificar sin argumentos, sin Biblia, sin nada. En estos días en la clase de Biblia les leí 60 signos del fin de los tiempos en esta ficha bíblica que le voy a mandar al padre Pedro Núñez, si Dios quiere, con el correo de él, que es muy interesante, donde tengo 60 citas bíblicas, porque es que yo llevo en este negocio, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Seguramente he tenido fallas, errores, dificultades, pero llevo 40 años y llevo más de 4 o 5 mil conferencias sobre la Biblia. Y como les digo, no quiero hacer alarde, yo fui representante de la Iglesia Católica en el Congreso de Evangelización en Bolivia y después una promovida por una universidad española en las religiones monoteístas,
¿no? Hasta le pregunté a un sacerdote muy bueno del Opus Dei que tenía un doctorado en teología, ¿para qué me mandan ustedes a discutir con un rabino y con un imán musulmán el debate sobre religiones monoteístas como representante de la iglesia? ¿Por qué me envían a mí? Me dijo, porque es que a nosotros los curas no nos creen, Rafael, me dijo. Dije, eso sí tiene razón, padre, han perdido credibilidad, pero no por ustedes, padre, porque ustedes son buenos. Es por muchos sacerdotes, ¿no?, que embadurnaron sus teologías con falsas teologías. Toda teología que está fuera de la Escritura es mala teología, decía Chesterton. Entonces no se puede salir, como el padre Pedro Núñez, como Fortea, y como mi amigo el odontólogo, a argumentar, a arguir sin argumentos y sin razones bíblicas y sin razones teológicas y sin citar los concilios, sin citar el catecismo, ¿no? Lean Denzinger en Bergoglio. A mí me da mucho miedo que, como decía esa vidente italiana, estos sacerdotes y estas personas terminarán al servicio de la bestia y del falso profeta. Cuando leí eso en esta vidente italiana me asusté por varios sacerdotes a los cuales yo aprecio mucho y que les debo mucho y que oro por ellos, que la obligación nuestra es orar por ellos, pero los que están excomulgados son ellos. Por eso Ana Catalina ve miles de sacerdotes excomulgados en esta época y que no lo saben, dice, y esa visión la tuvo mi amigo ST igualita, sin haber leído a Ana Catalina. Y me la preguntó, le dije, ¿eso dice Ana Catalina? Él me dijo, he visto muchos sacerdotes excomulgados, me dijo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, les quiero recomendar que lean otro que fue el primero que disparó contra Francisco, que no fue Rafael Arango ni Galaz en México, muy valiente, y le mando un abrazo a José Alberto Villasana. Martes 12 de febrero del 2013, se acerca la dolorosa crisis del papado. Léanlo, realmente es impresionante Alberto cómo maneja esas situaciones y maneja bien la Biblia, él es teólogo. Y mi amigo Damián en Medellín, que también es teólogo y que al principio decía que no, que Francisco pues patina, que tiene equivocaciones, que es bueno. Ya a los 3 meses me llamó y me dijo, no es bueno. Después de analizar, leer y estudiar, mi amiga de la Tercera Orden Franciscana empezó 3 meses, que modernista, pero que nos va a llevar a modernizar la iglesia. A los 3 o 4 meses me dijo, uy, no, esto es terrible, porque es catequista de la Tercera Orden. Me dijo, no es. Me dijo que la mayoría de los de la Tercera Orden ya se estaban dando cuenta también de las atrocidades, de los desaguisados, de los horrores de Francisco. Y mucha gente que nos escribe, a mí me han venido a visitar de Texas, de Estados Unidos. En estos días vino otra persona de Seattle, de Estados Unidos, y nos van escribiendo de Venezuela, de todas partes, y nos van diciendo, usted tiene la razón. Cuando la persona se porta honradamente y busca la verdad, encuentra la verdad, ¿no? El buen discípulo está bien formado, es una buena cita del Evangelio de San Lucas. El buen discípulo está bien formado, pero hay que informarse para formarse. Entonces hay que informarse, no simplemente emocionalmente decir, sí, es que ese no se puede equivocar, porque es que ya tiene el hábito blanco, ya no se puede equivocar, y ese es. No, lean. Busquen el libro del cardenal Danels y busquen la profecía de Francisco de Asís, que es tan terrible y tan certera, encontrada en un escritor inglés hacia el siglo XVIII, que es una biografía de Francisco, y busquen la verdad os hará libres. Yo le doy gracias, la amistad con José Galaz, que siempre nos hemos dicho la verdad. Si yo me equivocara, él me lo diría, y yo se lo diría a él también, sin problemas, ¿no? Yo soy independiente, no soy el escudero de José Galaz. Empecé en Teleamiga desde el primer día.
No soy un cristiano retroactivo, como algunos que se dicen defensores de Francisco y que practicaban el yoga y levitaban y el reiki y todo, y ahora resolvieron piadosos consejeros darnos consejos y defensores de Francisco. Bueno, no. Hay que ser coherente, consecuente y seguir trabajando por la salvación del alma. Oren por Colombia, por favor. Mire, esta persona yo nunca la he visto equivocarse en sus profecías. Profeta cumplido, profeta bueno. Dice que Colombia llegó a los umbrales de la purificación. Por lo menos si nos van a dejar un 15% de Colombia, bueno, va a quedar un pedacito chiquito. Seguramente nos dirá el discípulo, Luz de María, o estos profetas que vienen anunciando por la misericordia de Dios todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo, que no queremos ver. Estamos muy acomodados. El síndrome de hoy es el síndrome del acomodamiento. Los programas son de gourmet, los programas son de diversiones, son de bailes, los programas son de rumba, los programas son de diversiones, de viajes, pero ahora nada de Dios. Y el Dios fácil, facilongo así, que nos están proponiendo, ese sí, ¿no? Ese Dios fácil sí, el Dios sin compromiso, el Dios que no tiene puerta estrecha, sino autopista de 14 carriles, no. Desde la puerta estrecha tan difícil de entrar, ese no nos gusta. Ahora busquemos a Dios con sinceridad de corazón, oremos por Colombia, por favor, vaya al Santísimo, ore el rosario, ore por su párroco, por su obispo, por su cardenal, ore con todo el corazón. Yo pienso que muchos obispos en Colombia están en la línea correcta, pero tienen que tomar decisiones, decía la vidente italiana, me imagino que tienen que tomar decisiones algún día, el cisma se abrirá y yo creo que está muy cerca. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Abrazos y bendiciones para todos. Y quiero pedir perdón a alguna persona si se ha sentido ofendida. Tiene toda la disposición mía para el diálogo. Sigo diciéndoles a todos que aquí hay una silla a la derecha, otra a la izquierda, hasta 4, hasta 6. Podemos dialogar con la Biblia, con los concilios, con el catecismo y confrontar las cosas. Empiecen leyendo el Dancing en Bergoglio, que son 4 muy buenos sacerdotes los que están detrás de eso, y la Vara de Almendro también en Barcelona. Les mando un abrazo por la valentía de los que son capaces de defender la sana doctrina. Un abrazo para todos. Amén.